En el Salmo 89, 26 se nos regala la siguiente escritura: y él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Hoy compartimos con todos ustedes un bocadillo que hemos titulado Mi deleite está en Dios, convencidos que esta palabra traerá una gran bendición para cada uno de ustedes y también para toda su familia. Cuando tratamos de dar el significado de la palabra deleite, nos encontramos que esta es una palabra muy rica en su contenido y que tiene un gran significado. Pero podemos decir de cierta manera y resumir el significado de la palabra deleite en tres conceptos. Hablamos de nuestro regocijo, hablamos de nuestra complacencia y también hablamos de nuestra plenitud. Así que cuando mencionamos que Dios es nuestro deleite, estamos diciendo que Él es la fuente de nuestro regocijo, que Él es la fuente de nuestra complacencia y Él es también nuestra plenitud. En una sola frase podemos decir entonces que si en Dios está nuestro deleite, entonces Él es la fuente de todo lo que anhelamos, de todo lo que necesitamos y de toda la plenitud de nuestra vida. Así que cuando leemos nosotros las palabras del Salmo 89, podemos aprender muchas cosas, pero centralmente podemos mirar la relación que Dios tenía con su siervo el rey David, o la relación que tenía el rey David con su Dios. Y cuando miramos todo el contenido del Salmo 89, pues descubrimos cuál era la razón del por qué el deleite del rey David era Dios. Así que lo primero que necesitamos rescatar de la escritura que leímos en el versículo 26 del Salmo 89 son sus primeras palabras que nos dice: y Él clamará a mí. Si nosotros deseamos que Dios sea nuestro deleite, nuestro más grande placer, la fuente de nuestra complacencia, la fuente de nuestra plenitud y de nuestro regocijo, será totalmente indispensable que cada uno de nosotros desarrollemos una vida de intimidad en oración, o una vida de oración en intimidad. Y cuando hablamos de este tipo de oración, no hablamos de pedirle algo a Dios, sino de aprender a contemplar a Dios. Y cuando nosotros contemplamos a Dios, descubrimos su belleza, descubrimos su grandeza, descubrimos su suficiencia, y esto es lo que hace que Dios se convierta en nuestro deleite. Nuestro deleite no será nuestras posesiones ni nuestra fama, nuestro deleite no será nuestra riqueza, nuestro deleite no serán las cosas terrenales que se obtienen como logros en esta vida, sino nuestro deleite será la fuente de donde viene todo lo que podemos obtener o lograr en esta vida, y simplemente Él es Dios. Si queremos que Dios sea nuestro regocijo, si queremos que de Dios venga nuestra complacencia, si queremos que Dios sea nuestro todo, tenemos que aprender a estar en oración y en intimidad con Él. Y si la pregunta fuera, ¿y por qué tengo que tener intimidad? ¿Y por qué debo llevar una relación con Dios en oración? Bueno, pues es que la oración nos da a conocer aspectos de la persona, de la personalidad de Dios, que definitivamente terminan por convencernos que Él debe de ser nuestro todo. Y en el versículo 26 del Salmo 89 que leímos al comienzo, se habla de tres descripciones acerca de Dios. Y la primera es que David llegaría a decir de Dios: Él es mi Padre. De esto debemos definir que la bendición más grande que un ser humano puede recibir es la salvación de su alma. Es decir, el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la bendición más grande que podemos recibir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un bienestar que no solamente se limita al plano terrenal, donde ser salvos, tener el perdón de nuestros pecados, nos lleva a estar bien con Dios. Y no solo eso, sino la salvación nos promete una eternidad de deleite con el Padre. Por eso la salvación es la más grande bendición que un ser humano puede recibir. Pero también podríamos decir que si quisiéramos hablar de la segunda bendición más grande que el ser humano puede recibir, esta es la paternidad de Dios. Nos habla de una relación íntima, nos habla de una relación con comunicación y nos habla que Dios, al ser nuestro Padre, Él tendrá un gran cuidado de nuestras vidas. Y por eso podemos decir que es la segunda bendición más grande que todo ser humano debería aspirar. No es ninguna casualidad que cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar en Mateo, nos dice: ustedes orarán de la siguiente manera, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo.
Y es que Jesús, nuestro amado Salvador, nos quiere decir: yo perdono tus pecados para que tú puedas ver en Dios a un Padre amoroso que siempre tendrá sus ojos sobre tu vida y un gran cuidado para cada área de tu vida. Lo siguiente que nos habla el Salmo 89 que leímos al principio, y que la oración en intimidad o la intimidad de oración nos ayuda a conocer, es que David dijo: tú serás mi Dios, tú eres mi Dios. Y esto nos habla de origen. Cuando nosotros aprendemos a orar contemplando a Dios, nos damos cuenta que hay un único Dios real y verdadero, un Dios con D mayúscula, y ese Dios es el Dios de los cielos. Y Él ha creado absolutamente todo. Reconocer que Dios es nuestro creador nos da origen, nos hace saber de dónde venimos, qué es lo que debemos hacer en esta tierra y a dónde vamos el día que salgamos de este mundo. Cuando nosotros tenemos un origen en Dios, podemos descubrir que Dios no es un fabricante de seres humanos como si los pusiera en un tablero de juego ajedrez y Él comienza a moverlos para divertirse o crear grandes jugadas y estrategias. Para nada. Cuando Dios es nuestro origen, Dios, tú eres mi Dios, reconocemos que Él nos creó con un propósito. Y por eso necesitamos desarrollar una vida de oración y de intimidad para que cada uno de nosotros, cualquier hombre, cualquier mujer que se acerca a Dios en intimidad, pueda entender cuál es el propósito de Dios para su vida. Cuando entendemos, sabemos y funcionamos en el propósito de Dios para nuestras vidas, encontramos plenitud, regocijo, satisfacción. Y por eso decimos: wow, Dios, tú eres mi todo, porque encontramos una vida que está llena de propósito, llena de regocijo y llena de bendiciones. Y lo tercero que leímos en el Salmo 89, 26 es que David se referiría a Dios como: tú eres la roca de mi salvación. Y aquí es algo muy lindo, porque la roca llegó a ser un nombre de Dios. La roca llegó a ser una forma de referirse a Dios nuestro Padre, porque la roca nos habla de seguridad, la roca nos habla de estabilidad, y por eso Dios viene a ser nuestra roca de salvación, porque si alguien o algo nos puede dar seguridad, estabilidad, dependencia, es Dios. Y debemos aprender a ser como las cabras monteses. Si tú no has tenido esta experiencia de poderlo mirar en video, yo te invito que en línea busques un video de las cabras monteses, y es extraordinario mirarlas cómo ellas viven adheridas a la roca. De hecho, los expertos zoólogos que las estudian han podido descubrir cómo en sus pezuñas las cabras llegan a tener unas pequeñas ventosas que sirven para que cuando ellas están pegadas a la montaña no se caigan. Y es algo extraordinario mirar a las cabras monteses cómo escalan grandes alturas, profundos peñascos. Ellas saben caminar en alturas y en estructuras de las montañas que sería muy difícil para el ser humano. Pero ellas han aprendido que mientras se mantengan pegadas a las rocas, ellas están a salvo. Y esto es algo que deberíamos aprender de las cabras monteses, que cuando nosotros reconocemos a Dios como la roca de nuestra salvación y nos adherimos a Él, vamos a estar en seguridad. Por eso es importante que encontremos nuestro deleite en Dios, no en las cosas, sino en Dios. Dios no es una cosa, Dios es una persona, y es la persona que más nos ama. De tal manera Dios nos ha amado que dio a su Hijo para que en su Hijo pudiéramos encontrar en Dios nuestro deleite como la roca de nuestra salvación, como el Padre nuestro que está en los cielos y como el Dios único y verdadero. Si cada uno de nosotros aprendemos a concebir a Dios bajo estos tres conceptos, mi roca, mi Padre, mi Dios, nosotros vamos a encontrar un deleite extraordinario que nos permitirá vivir bien, plenos, satisfechos, felices, en regocijo aquí en la tierra y también por toda la eternidad que nos espera. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias porque tu palabra nos ayuda a entender y comprender que en ti está nuestro deleite. Ayúdanos a desarrollar una vida de intimidad, una vida de oración que nos permita descubrir todas y cada una de tus facetas. Hoy tú nos dices que eres nuestro Padre, lo cual nos llena, Señor, de gran satisfacción, porque sabemos que tú nos amas y que tienes gran cuidado sobre nuestras vidas. También nos dices que tú eres nuestro Dios, y esto nos llena de paz, porque sabemos que tú tienes el control de cada una de las situaciones de nuestras vidas.
pero hoy también tu palabra nos dijo que eres la roca de nuestra salvación, y esto nos da seguridad porque nos hace saber que mientras mantengamos nuestras vidas adheridas a ti, todo va a estar bien. Yo oro, Padre, para que cada persona y cada uno de mis hermanos que escuchen esta palabra puedan recibir en su espíritu y en su corazón la certeza de tu paternidad, la certeza de tu divinidad y la certeza, Señor, de la roca y fortaleza que tú eres para ellos. Los bendigo en tu nombre y te doy gracias por todo, Padre. Amén y amén. Reciban un fuerte abrazo y recuerden, la presencia de Dios siempre está con ustedes y los bendice en gran manera.